Herkese merhaba. Hoy vamos a hablar de un deporte increíble del que probablemente no habéis escuchado hablar nunca. Está considerado el deporte ecuestre más antiguo y también quizá el más peligroso, y de hecho en algunas épocas fue prohibido precisamente por este motivo. Y junto con la lucha en aceite, de la que ya os hablé hace tiempo en un vídeo, está considerado como una prueba de valentía por todos los rincones de Turquía. Así que si os parece y os queréis quedar a ver el vídeo, hoy os cuento de qué va el Girit. En realidad es un deporte que tenía mucho sentido para los turcos debido a la importancia que tienen los caballos en su cultura. De esta unión especial ya os hablé en un vídeo, pero básicamente deciros que los caballos eran un elemento esencial en la vida diaria de los turcos cuando estos eran nómadas en las estepas asiáticas y posteriormente también cuando llegaron a la península de Anatolia. Por lo que he podido leer, se considera que el Girit se introdujo por primera vez en la península de Anatolia por el gobernante selyúcida Alparslan en el siglo XI, y ya para el siglo XVII había llegado incluso a algunos países europeos en donde se practicaba, como Francia o Alemania. También deciros, para que lo tengáis en cuenta, que este deporte también se practica en otros países como Irán, Afganistán o Turkmenistán, entre otros. La verdad es que durante época otomana el deporte del Girit se utilizó principalmente para mejorar las habilidades de defensa y de ataque en la caballería. Es más, algunos sultanes en los siglos XIV y XV, como Beyazid I y Mehmed I, lo practicaban y les parecía que era un buen entrenamiento para sus ejércitos. Incluso en las propias campañas de guerra se practicaba este deporte para estimular a los soldados en la batalla. Pero no sería hasta el siglo XIX cuando ganaría su mayor fama como deporte de exhibición en la corte y en todos los territorios gobernados por los otomanos. Pero ya tendréis ganas de saber en qué consiste, ¿no? Porque hasta ahora ya sabemos muy bien que era antiguo, que se usaba como entrenamiento para la batalla y que era muy peligroso. Así que lo voy a intentar explicar a grandes rasgos, y si hay algún jugador de Girit viendo este vídeo, por favor que lo deje en los comentarios y nos cuente su experiencia. Existen dos equipos que van a caballo, obviamente. Y los jinetes llevan en la mano el Girit, que de ahí viene el nombre de este deporte, que es un palo o una especie de jabalina hecho de álamo o de roble, que puede medir hasta 100 centímetros de largo y entre 2 y 3 centímetros de grosor. Y nada, el juego consiste simplemente en lanzar el palo al oponente, intentar golpearle y ganar puntos de esta manera. Ahora entendéis por qué es peligroso, ¿no? A ver, hoy en día los palos están protegidos en sus extremos con goma para evitar males mayores, pero antiguamente eran más pesados y más gruesos. Como ya os podréis estar imaginando, tanto en el pasado como ahora los jinetes corren el riesgo de lesionarse, ya sea por un golpe en la cabeza o por caerse del caballo. Hasta el punto de que en 1826 el sultán Mahmud II lo prohibió por considerarlo demasiado peligroso. Pero no por mucho tiempo, ya os lo digo. Incluso hoy en día existe la costumbre de que si un jinete muere durante la práctica del deporte del Girit, se le considera mártir como si hubiera muerto en batalla y se les denomina shehid. No os lo he dicho todavía, pero en cada equipo hay entre 6, 8 o 12 jugadores. El juego comienza con el saludo entre los dos equipos y un desfile de banderas, porque cada equipo tiene sus banderas. Luego los equipos se sitúan uno frente a otro en el campo y el jinete más joven trota al equipo contrario y desafía a uno de sus oponentes arrojándole el Girit. Una vez hecho esto, galopa de regreso mientras que el jugador desafiado lo persigue y le lanza el palo con la idea de golpearle. Y este mecanismo se repite a lo largo del juego. Los mejores jugadores se consideran no solamente porque no fallen al golpear a sus oponentes, sino también porque sean muy hábiles evitando los golpes, cosa que también es importante. Para ello pueden realizar verdaderas acrobacias a caballo. Pueden inclinarse hacia cualquier lado, agarrarse al cuello del caballo o incluso debajo del estómago del caballo. Claro, lógicamente la elección del caballo también juega un papel muy importante en cuanto al éxito. Utilizan caballos especialmente entrenados para el juego del Girit, mayores de 4 años, de estatura más o menos media para que sean más ligeros y generalmente de raza árabe o turcomana. Algo que me parece muy importante es que en las reglas la integridad del caballo es algo absolutamente sagrado. Cualquier acción que pueda poner en peligro al caballo, ya sea golpearlo con el Girit
o cualquier otra cosa no solamente implica la pérdida de puntos, sino que también la expulsión de ese jinete del juego, y además es que se le considera una persona inexperta, que en la jerga del juego se dice ayemi. Los árbitros, que son exjugadores del Jirit, son los que van contando los golpes para luego decir cuántos puntos se lleva cada equipo y quién es el ganador. Normalmente se entregan premios y después se hace una comida por todo lo alto. La verdad es que por razones obvias que todos os estaréis imaginando, el juego del Jirit hoy en día se practica pues bastante poco, únicamente en bodas o en festividades y especialmente en el este de Turquía. Sí que es verdad que algunas asociaciones culturales y folclóricas están intentando mantener este deporte vivo y que no se pierda, e intentan organizar de vez en cuando pues algunos torneos esporádicos. Por mi parte nada más, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya parecido interesante y yo me despido hasta el siguiente, en el que espero veros a todos y que no me falléis.